Ya, ahora sí. Buenas tardes, niños y niñas. Son las 9 de la noche. Chucha, buenas noches. Buenas noches, no sé qué hora es. Ya. Hola, Hola, somos Antofa Geek. yo estoy geek clase media. Bien. Y estamos con Yo con calor. Sí, con mucho calor. Y estamos con la segunda parte de lo que es los vampiros. Un vampiro existe. Existe. Si usted no vio el capítulo anterior Se lo o vamos no a lo dejar escuchó, linkeado. Se lo vamos a dejar linkeado. está ahí arriba. Sí, se lo vamos a dejar linkeado para que lo escuche. Vaya a escucharlo y después Ajá. vuelve a escuchar este, porque si no, no va a entender ni verga. Voy a hacerlo con menos garabato porque me di cuenta que era muy ordinario. Eso es. Eso es. Eso es. Me dije a mí mismo, ¿cómo voy a hablar tanto garabato, flight, concha tu madre? ¿Cómo podéis ser así, ordinario, Mario, sapo de la concha de tu madre, güey? ¿En qué habíamos quedado? En Nosferatu. Ay, Ay, no, se está se me cayendo. desarma el set. Te coja la mesa. Sí, pues, si por eso la compré en oferta. El El chino me rebajó casi 5 lucas. Chucha. Escaleta para un chino. Sí, bueno. Bueno, habíamos quedado en Nosferatu. Recapitulando sobre Nosferatu. Película de terror. No es la primera película que intentó adaptar a Drácula. Pero las anteriores adaptaciones no quedaron registros porque se perdieron, se quemaron. Aparte que eran ilegales. Y esta también era ilegal. Por eso que no se llama Drácula. Por eso es Nosferatu. Por eso es Nosferatu. ¿Cachai? El Murnau intentó convencer a la viuda de Stoker, a Florence, de que le diera los derechos para hacer una película del libro. Y ella le dijo que se fuera un rato largo para allá mismo. Y que no le interesaba. Y al final él arregla la historia de tal manera, le cambia el nombre al vampiro. En vez de Drácula se llama Orlok. Todo lo que pasaba en Londres se lleva a Hamburgo. Los personajes son los mismos, pero se les cambia el nombre. No me acuerdo en realidad los nombres que les cambiaban, pero eran nombres alemanes. Y la saca. Pero la viuda de Stoker no era buena. Vio la película y dijo, no, pues esto es peor aún que una Una obra de teatro. No, la obra de teatro tenían derecho, sino que ella dijo que era peor aún que una adaptación sin permiso, era un plagio. Nada. Fueron a juicio y ella ganó. Y lo que determinaba el juicio era que todas las copias de la película deberían ser destruidas. Deja maraca, bueno. Ups. El asunto es que se corre se hace valer el dictamen del juicio. La mayoría de las copias son destruidas, pero por ahí alguien las guarda algunas copias, las cuales sobreviven y aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. No estoy seguro en realidad dónde se recuperaron las copias. Incluso algunas no estaban completas, pero como eran varias las que se recuperaron, se fueron juntando y se hizo un metraje completo de la película. Se recuperó la música de la película, que la música es súper importante. Y porque tiene poco diálogo, ¿no? es que es cine mudo. Es cine mudo. O sea, tiene diálogos que están escritos, aparecían cartelitos donde hablaban. Pero en realidad, como era cine mudo, no se usaba mucho el diálogo, más que nada. Por eso también era muy interesante el cine expresionista, porque tú tenías que entender según las expresiones de los actores qué es lo que estaba pasando. Entonces por eso tenían unas reacciones como tan exageradas, pero tenía que ser así para que el público entendiera. Después de la Segunda Guerra Mundial se arma de nuevo esta película. Ya para ese tiempo la viuda de Stoker estaba muerta y los herederos de los derechos ya dijeron, puta, ¿qué vamos a hacer si es una joya esta película? Entonces, bueno, vamos a hacer cumplir que se destruya. Así que se llegó a un acuerdo y la película se pudo exhibir después de muchos años. Y es una de las películas más
influyente, no tan solo en el ámbito del cuento del vampiro, sino que también en el cine en general, el terror en particular. Era una película que usó muchos exteriores. Hay grabaciones, muchas grabaciones en exteriores. Para la época era muy extraño. Era súper extraño. Las películas en general se usaba solamente en set. Por ejemplo, Metrópoli, esta película de ciencia ficción de Fritz Lang, se hizo en set. Todas esas weas de que tú veís de las ciudades gigantes. Oh, qué brígido, weón. Y esa película usó 30.000 extras. Todo eso se hizo en set. Pagado, supongo. No sé, Fritz Lang era como raro. Acuérdate que era el guan de la fusta. Claro, y de los pantalones de montar. Y la boina negra. Claro. Pero y eso influyó mucho en lo que es el cine de Occidente, o sea, de Estados Unidos. Las películas alemanas, los directores alemanes que hicieron ese tipo de cine, se fueron después a hacer cine en Estados Unidos y hicieron varias películas, algunos de terror, algunos de otro tipo. Fritz Lang se fue a vivir a Estados Unidos después, antes de que empezara la guerra. Bueno, la mayoría arrancaron debido al nazismo. Al nazismo, porque dejaron de tener libertad creativa. Obviamente la dictadura nazi controló mucho lo que era el cine alemán. El cine alemán era súper adelantado a la época, tocaba temas como la diversidad sexual y cosas así que en Europa, en otros países ni siquiera se pensaba. En Estados Unidos existía un código, el código Hays, que prohibía todo ese tipo de temas en el cine. Cualquier tipo de demostración extraña. Claro, y los alemanes lo tocaron en sus películas. Era súper interesante lo que estaban haciendo en Alemania. Y después se llevaron a Estados Unidos, más que nada no los temas, pero sí la puesta en escena, ¿ya? Drácula como tal no tendría una adaptación oficial hasta 1931, cuando Universal, el estudio Universal, hace su adaptación, que es la famosa Drácula de Bela Lugosi. Eso es todo un cuento. Universal, si tienen, o sea, si están por acá y andan por YouTube y tienen más tiempo, escúchenos a nosotros y después vean esto. Hay un documental que está también en YouTube, o que lo pueden buscar en otras páginas, que se llama El terror de Universal, que te cuenta la historia del estudio Universal y cómo ellos se hicieron especialistas en hacer películas de terror durante los años 20, 30 y 40. Sí. Es muy interesante, pero para resumirlo, lo que pasa es que Universal fue fundado por un judío alemán que se llama Karl Laemmle. Y Laemmle trajo a estos directores y artistas que trabajaban en la película alemana y les pidió que adaptaran estos cuentos góticos alemanes y la literatura gótica al cine. De hecho, la primera película que hacen es El jorobado de Notre Dame. Uf. Con Lon Chaney padre. Que el viejo se puso... Lon Chaney era todo un cuento porque él se hacía su propia... prótesis. Y eran dolorosas las prótesis que se hacía porque se metía a huear las narices y cosas así. Ay, weón, prótesis de la antigua. No existían las prótesis. Concepto. No existía el concepto de prótesis. Y él se metía a huevar los ojos para que... ¿Qué pasa? No, es que me dio la sensación de que estaba temblando porque se estaba moviendo la luz. No sé. Sí, es que empezó a parpadear así un poquito. Ya. Concha mi madre. Entonces, cuando hizo el jorobado de Notre Dame, él se hizo una joroba que lo tenía doblado porque pesaba como... Porque era peso. Era peso la joroba, era una joroba pesada. Y después hizo El fantasma de la ópera, que es la más conocida. Claro. Donde él hace esa cara horrible que tiene el fantasma de la ópera. Se puso esos dientes falsos, se metió unas hueas en las narices, unos palos que le levantaban la nariz para tener cara de como de cadáver, y los ojos bien abiertos. Se los fijaba con unos pegamentos para que los ojos no se cerraran. Al final sufría mucho por su arte. Es peculiar que hoy mucho maquillaje asiático tenga mucho de eso. Imagínate. El asunto es pero que... no duele tanto, supongo. El asunto es que
Porque ahora para respingarte la nariz te metís como unas cintas que son largas. Ya. Te las vais metiendo y las vais amontonando ahí y te la levanta. El mismo efecto de los palitos. Ya. Pero se supone que no duele. Porque tenés que estar así, no sé, 12 horas. Espantoso. El estudio de Universal consigue creo que ya estaba muerta la Florence Stoker, con los que quedaban. Consigue los derechos para hacer la primera adaptación al cine de Drácula. Y con permiso, entre comillas. ¿O no? Sí. Buscan a un director que pueda hacerla. El director es Todd Browning. Que no le sonará mucho, pero no sé si alguno ha cachado esta película Freak. De hecho, esa película Freak, si pueden verla en HBO Max, está ahí. Es una película de estos freaks de circo. ¿No es la que usaban los freaks reales? Sí, los freaks reales. Ay, esa película está recurso. Cuando dicen uno de nosotros. Esa película es una película de terror y es una obra de arte. Sí, pero está re maldita. No lo sé, no es brígida. Sí, es brígida, pero por lo que muestra. Sí. De hecho, en eso se inspiró la temporada de Freak Show de American Horror History. En esa película. Bueno, los circos de freak existieron en Estados Unidos hasta entrados los años 40, incluso un poquito más. El asunto es que Es que después cambiaron los freak por indígenas. Todd Browning se le dice, tú tienes que hacer esta película, y Todd Browning dice, ya, yo quiero hacerla, pero solo si Shaney puede hacer de Drácula. Pero el problema es que Shaney muere. De hecho, y el hijo estaba muy chico. Sí, el hijo estaba muy chico, el hijo después sí, el hijo hizo de Drácula, pero se conoce principalmente a Lon Chaney Jr. por ser el hombre lobo de la Universal. Sácame una duda. ¿Chaney cantaba? No, Chaney no cantaba. Pero Chaney hizo un personaje vampiro en una película inglesa. Esa película inglesa se perdió. Solamente hay unas imágenes de su maquillaje donde se ve a Chaney con unos dientes como de tiburón. Pero no se sabe mucho. O sea, no sé se sabe de qué se trataba la historia, pero que era de vampiros, pero no sobrevivió la película. Se perdió. Qué mal. Entonces que empiezan a buscar un nuevo Drácula, ya que Chaney no podía. Y llegan al teatro, donde un actor húngaro lleva mucho tiempo haciendo de Drácula y tenía toda la templanza. O sea, él crea el porte. Él crea en realidad el personaje. Porque no es apegado al libro, el personaje de Drácula. El personaje de Drácula en el libro es un noble rumano, pero es un poco más rústico, tenía bigote, no en ningún momento se dice que fuera atractivo, por el contrario, el Drácula que Stoker habla era como medio repulsivo. Si bien no dice que fuera inhumano, pero sí había algo que te lo hacía repulsivo y no era atractivo. Como el Drácula de Lugosi. Lugosi crea este Drácula guapetón, claro, porque él era alto, tenía el acento, porque él era húngaro, había peleado en la Primera Guerra Mundial. También. Sí, peleó en la Primera Guerra Mundial Lugosi. Y le ofrecen este papel y la película lo rompe, porque era Lugosi, la película era Lugosi. A pesar de que hay un detalle que mucha gente no sabe, que el Drácula de Lugosi no tenía colmillos. ¿Pero no muerde? Sí muerde, pero no se le ven los colmillos en la... Un chupadito nomás. Un chupón. Qué asco, tío. Qué asco. No, pero no tenía colmillo, no tenía colmillo, pero él crea el arquetipo de Drácula. Esto de la puntita de acá en la frente, el pelo en punta. Se llama el Widow's Peak. Como Vegeta. El Widow's Peak. Peak. Que tenía una puntita perfecta de pelo. Sí. La capa, el traje. ¿Cómo se llama esta weá?
Las medallas. Las medallas, la banda roja, que no se veía que era roja en el Era cine. gris menos oscuro. Era gris menos oscuro. Si bien no es una adaptación a la pata de Drácula, pero es bastante aceptable y es la primera. Por ahí tienen un cameo las novias de Drácula. Que no, pero un cameo no aparecen cochinas. como... Claro, porque eran muy cochinas en el libro, entonces no era apto para el cine de los... No. Pero había una particularidad en las películas que se hacían en la Universal, que tú en ese tiempo, ellos no doblaban las películas para los distintos países. Ah, verdad. Hacían la misma película con actores que hablaran el idioma Del país donde del iban país a donde distribuir. iban. Por ejemplo, el Drácula se hicieron al mismo tiempo, el Drácula en inglés, con Bela Lugosi durante el día con Todd Browning, y en la noche se hacía el Drácula en castellano, con actores mexicanos y españoles. Y era el mismo set, reciclando. Y era el mismo set, reciclaban todo, pero tenían un director distinto. No me acuerdo cómo se llama el director de la cinta en castellano. Pero tenían que seguir la misma directriz, ¿o no? Sí, pero es distinta. El director de la película en castellano es mejor que Todd Browning. Chao. La gracia que tenía la cinta en inglés es que tenía a Bela Lugosi, que le daba toda esta onda a Drácula. Pero el Drácula de la de castellano bastante susto. inferior al... No, el actor es como que te da como que te da vergüenza ajena. ¿Cachai? Cringe, claro. Pero mira, por poner un ejemplo, cuando vi el documental, en la escena donde aparece Drácula por primera vez, cuando Renfield, porque en esa película es Renfield el que llega al castillo de Drácula, y Drácula aparece, hay unos escalones, atrás hay unas telas de araña gigantes y aparece Drácula con un candelabro. En vez del Jonathan va primero Renfield. Sí. Pero se supone que Renfield había ido primero, po. Sí. Pero eso no lo vemos. No, pero eso Vemos- no ocurre en el libro. En el libro Renfield es un loco X que adora a Drácula en Inglaterra. No va él al este Drácula. Eso lo crea... Ay, tengo un efecto Mandela. Necesito leer el libro. Eso lo crea la película, eso lo inventa la película de Ford Coppola. Bueno, tengo un efecto Sí. Mandela Sí, sí, brígido. sí. Ayuda, pásame el libro. Está ahí, no, sí. Renfield es No voy a poder dormir. es un loco X que adoraba a Drácula. Le llegó la posesión. Sí, le llegó la posesión a distancia. Fue como, este loco me sirve. Sí. No está tan brígido. Sí. El asunto Igual, es que... igual era abogado, ¿o no? No. ¿No? No ¿Qué era? abogado. Nada. Nada, no se dice nada de ningún dato de Renfield. Puta la weá. Amigos, y tengo el... En el Nosferatu de Marnau también aparece un... No se llama Renfield, pero aparece un Renfield. Ya. Pero el personaje de Renfield, el Renfield también lo hace el mismo actor que es Max Schreck. El mismo que hace de Nosferatu. Con otra... Ay, qué brígido. Con otro maquillaje. Ay, qué bacán. Sí. El asunto es que en esa escena que tú te decías, donde aparece Drácula, Renfield se queda en la parte de abajo y aparece Drácula y dice con su acento, yo soy Drácula, en un acento muy de I am Drácula. Drácula, que han hueveado caleta con él, bla 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 bla. Bueno, es pesado, weón. El asunto es que en la película... Tampoco es chistosa esa broma, No, weón. tampoco es chistosa, pero la película en castellano... Claro, todo es en castellano y muy mexicano, acento muy mexicano, así que parece que fuera una película mexicana. Bueno, el cine mexicano de la época Es mexicana, po. no tenía que envidiarle nada al cine de Estados Hollywood. Unidos. Pero ¿qué es lo que hace? Toma la cámara a Renfield, gira, sube por la escalera, se concentra en el caracho de Drácula. No, en la tela de araña que hay arriba y de ahí aparece Drácula. Gira y Drácula. Ah, Es un movimiento de cámara súper se complicado. preocuparon brígidamente. Sí, de la aparición del vampiro. Y eso... Eso yo lo apruebo. Y por eso la película... Y esa es la película que se vio en todos los cines del mundo en castellano. Después se vio la película en inglés. Acá en Chile se debió haber visto la película original en castellano Ah, de Universal. ¿a qué viejo le podemos preguntar? No, ya no quedan mucho. El asunto es ese y se empiezan a hacer películas de vampiros
que Universal alcanzó a ser la hija de Drácula. Drácula contra la momia, contra el hombre lobo, contra Frankenstein. Pero también se hizo Frankenstein, que es la otra gran película de... Pero ahí no es Dick Cheney el que hace... No, Frankenstein, Boris Karloff. Ah. Boris Karloff, que Boris Karloff fue un tremendo actor de que tuvo un mejor pasar que Lugosi, porque, bueno, Bela Lugosi se especializó en su Drácula. Ellos hicieron una película que es súper cuática, que se llama El Gato Negro, que lo hizo Bela Lugosi junto con Boris Karloff, donde como que se enfrentan estos grandes actores del cine de terror. Es una película recuática basada lejanamente en el en el Gato Negro de Edgar Allan Poe, pero muy lejanamente. Llama mucho la atención porque los decorados de esa película son Art Nouveau. Ya. Era interesante la película. Le da su toque moderno al rollo de esa película. Interesante. Y después... porque casi no se usa el Art Nouveau porque lo consideraban chulo. Sí, pero en esa película se ve el Art Nouveau muy moderno, muy... O sea, a mí me gusta caleta. Sí, se ve. Y en el... Porque es como... Tiene todo un rollo de... ¿Qué pasa? Tengo un calambre en la rodilla. Chucha. Tiene todo un rollo de culto satánico esa película. Entonces como que pega. No sé por qué, pero lo hicieron pegar muy bien los decorados. Pero el asunto es ese que... Es que no hay nada más satánico que el Art Nouveau. No, sí. Estaba sufriendo a mi esposa un calambre. No puedo hacer nada, weón. Es tirarle la pierna. rótula. Puta de la weá. Sigue. Ya. Relleno. Estoy bien. Pero Lugosi se quedó en el personaje del vampiro o del del terror. Tiene la maldición del actor, que hace también un personaje que no se lo puede sacar nunca, y esa es la única wea buena que hace. Claro. Porque se especializó tanto que... Pero... que es lo que todos los actores tratan de deshacerse. Boris Karloff también se especializó como en terror, pero tuvo un mejor pasar y volvió en los años 50, al final de los 50, cuando se reactiva esto del terror gótico. Pero luego si no logra hacerlo, no logra levantar cabeza, cada vez hace películas peor y termina haciendo películas con Ed Wood. Pero Ed Wood lo admiraba caleta. Ed Wood lo adoraba. Trataba de darle los mejores papeles, pero de sus películas valían mierda. Si pueden, vean la película de la biopic de Ed Wood con el Johnny Depp. Hecha por Tim Burton. Ed Wood es conocido como el peor director de cine de la historia, aunque se la han peleado y hoy día está más peleada esa wea. Sí. Pero según ellos también hizo la peor película de la historia, que también está peleado eso, porque hay películas peores. Que es Plan 9 del espacio exterior, donde aparece Lugosi. Es la última película donde aparece Lugosi haciendo de Drácula en una invasión de extraterrestres, vampiros y weá, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Pero no, esas imágenes de Lugosi fueron tomadas en su casa porque él ya había muerto cuando salió esa película. Sí. Y fueron tomadas en su casa, y después cuando aparece actuando alguien de Lugosi es otra persona y se tapa la cara con la capa. Y ni siquiera se parece físicamente a Lugosi. Era más grande porque Lugosi ya estaba viejito. Y tenía, claro, fue todo un cuento esa cuestión. Pero ¿qué es lo que pasa con el vampiro? El vampiro desaparece del terror después de la Segunda Guerra Mundial, porque Universal hace todas estas películas de vampiros, la hija de Drácula y un montón de otras cosas. El vecino de Drácula. Y Drácula peleando con los otros monstruos. Sobreexplota obviamente el género, porque ya después la cosa se vuelve ridícula. Y cuando termina Drácula contra Superman. Una weá. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los míos son otros. Estos bichos ya no son míos, no representan terror. Ya no son terror. Ahora hay miedos reales. Claro, terminó con una bomba nuclear. A todo esto, saludo a Rusia, que gracias por tener una semana más para hacer nuestro post. Gracias, Putin. Gracias, Putin. Chúpala. El asunto es que
Claro, entonces el miedo cambia de foco y ahora están los monstruos radioactivos, aparece Godzilla, aparecen estos monstruos gigantes. ¡Godzilla! Godzilla es el que mejor se hizo, pero hay un montón de monstruos gigantes. De hecho, los monstruos gigantes no empezaron en Japón, empezaron en Estados Unidos. Y después... Va a haber gente que va a discutir esta cuestión en los comentarios. Miren, el primer monstruo gigante que aparece es una película donde aparece un dinosaurio que se libera de un... ¿El dinosaurio que en stop motion? Sí, el dinosaurio que es stop motion, que se llama la película, si no me equivoco, El monstruo de los 20.000 fotones. What? Yeah. Bueno, porque le teníamos que dar un nombre. ¿Es uno donde hay dinosaurio y vaquero? No. Esto es un dinosaurio que anda por la ciudad, porque aparte el dinosaurio trae como un virus que traía él porque estaba congelado en hielo ártico y ataca las ciudades de Estados Unidos. Es algo muy posible. O sea, en el sentido de que hay bichos en los hielos árticos, ¿cachai? Así como... Sí. Pero ¿cuánto se llama? Eso fue antes y después aparece Godzilla. Así que si me queréis huear, no. Ya. Yo no te voy a huear. No, le digo al presunto hueón que salga con algún comentario culiao. Ya, yo crecí con los monstruos gigantes con los Power Rangers. ¿Ya? Sí. El Kaiju. Entre comillas, Kaiju. Sí. Porque tenía otro nombre. No sé cómo se llaman los monstruos de Power. Depende de la temporada. Ah, ya. Ay. Cuidado. El asunto es que desaparece el vampiro porque de hecho ha reemplazado por los monstruos gigantes, por los extraterrestres. Especialmente los marcianos, que venían del planeta rojo y que en realidad representaban el miedo que tenían los norteamericanos a los comunistas. Pero entre tanto, hubieron otros no tan en medios no tan populares en esa época. Sí se usó el vampiro en los mitos de Lovecraft. Si bien Lovecraft no habló de vampiros, no le gustaban, no les llamaba la atención, no esta weá de un noble y lo más parecido a un vampiro de lo que habla Lovecraft son los ghoul, que son estas criaturas que viven en los cementerios y se alimentan de muertos, de la mitología árabe. Pero no... ¿Es ghoul el nombre? Ghoul. Ghoules también le dicen. El asunto es que Robert Bloch, el escritor que es más conocido por Psicosis, pero que es muy amigo de Lovecraft y que participó de la sociedad Lovecraft, él crea un... ¿Por qué Lovecraft tenía tan buenos amigos si él era tan como la callampa? Sí. Usted puede ver el primer capítulo Escuchen de Lovecraft. El primer capítulo que tenemos donde hablamos de Lovecraft y por qué valía como persona. Sí, bueno. Pero era un muy buen escritor y o sea, eso no quita que sea un buen escritor, pero era una persona como el hoyo. Y le gustaba compartir este universo que él había creado con sus otros amigos. Sí. ¿Ya? Él crea al vampiro cósmico, que es una criatura lovecraftiana que es invisible, no tiene forma. La mayoría de las criaturas lovecraftianas no tienen forma, que es pero indescriptible. Sí, las otras son indescriptibles, esta weá es invisible. Pero cuando se alimentaba, porque era como una masa invisible que se veía como chupaba sangre de su víctima por distintos hoyitos que le hacían en el cuerpo con sus zarcillos. Como la cosa. Como la cosa. Y se veía salir del cuerpo los hilitos de sangre. Ah. Y ahí más o menos se veía la forma del bicho. Muy Lovecraftiano, ¿ya? Y en los años 50 también, en esta onda de la ciencia ficción, voy a ver mi torpeo para decirle el año exacto, porque... No te avergüences de revisar Google. Sí. San Google nos ha salvado un montón de veces. Tengo que pegar la canción de los Power Rangers. Go Power Rangers. No van a demonetizar esto. Como si ganáramos plata por esto. Claro. ¿Usted cree que ganamos plata con esto? No, cabrón. Por eso puede ayudarnos directamente en Ko-fi o en Patreon. Ya. Exactamente, en 1954 el vampiro toma otro cariz gracias al señor Richard Matheson, un escritor de ciencia ficción muy conocido. De hecho escribió varias de las
varios capítulos de la Dimensión Desconocida. Y él escribe la famosa novela Soy Leyenda. Que todos dirán, pero Soy Leyenda es de zombie. No, el original se trata de vampiros. ¿Sabes que en la película con el Will Smith? Con Will Smith, sí. Son como zombies. Sí, pero son vampiros. Por eso no podían salir de día. Sí, pero no, en la película, en la historia Soy Leyenda, se trata de una... lo que hace Matheson es súper interesante porque él crea el vampiro biológico, una enfermedad, una pandemia que transforma a las personas en vampiros. Por una casualidad que igual es como rara dentro de lo que él plantea, son vampiros con los mismos problemas de un vampiro de leyenda. No soportan las cruces, los bajos, mueren con una estaca. No cachaba eso. Es como raro eso. Eso me parecía muy raro del libro de Matheson. Pero él crea el vampiro biológico. Igual como que no tiene mucho sentido que una enfermedad te haga ser repelido por ajo y por cruces, sí. O sea, el ajo, sí. Posiblemente. Porque es una hueá orgánica, ¿cachai? Sí, pero las cruces, claro. A no ser que sea alérgico a la madera. Pero el asunto es ese. Matheson crea esta película, este libro Soy Leyenda. Soy Leyenda tiene 3 adaptaciones al cine. Solo conozco la de Will Smith. Ya, la primera adaptación es con Vincent Price, que se llama El último hombre en la Tierra. Ya. Después, en los años que salió cerca de 1950 y algo. No estoy seguro. Acá Vincent Price apareció en Scooby-Doo. Sí, Vincent Price. Adaptaciones en una temporada completa. No, la adaptación de Vincent Price es de 1964. Y es una producción italiana. Uf. Cuando los italianos empezaron a hacer películas buenas. Después... El Cinecittà. Sí, el Cinecittà. Después viene El Hombre Omega. Me suena. El Hombre Omega con Charlton Heston. Esa es del 71. ¿Ya? Y después aparece la de Will Smith, que creo que es del 2000 y algo. Que ya tiene a estos bichos que dan como un susto y los veis bien. Lo adapta al género más de zombie porque era lo que estaba pegando en el momento. Y sigue pegando hasta ahora. La parodia que hacen los Simpsons es del Hombre Omega. Ah, ya. La de cuando Homero se salva. El Hombre Homero. El Hombre Homero, claro. Cuando se salva de la bomba y quedan estos mutantes. Ya. Es la parodia que del Hombre también Omega. Eran zombies, po. No sí. los representa como vampiros. Sí, vampiros. no los representa como vampiros, pero aparecen en el... Pero se declaraban caníbales. En el hombre Omega de Charlton Heston creo que no, tampoco son vampiros. Solamente son vampiros en la versión original de Vincent Price. Que con Vincent Price tienen que ser vampiros. Pero ¿sabes que Vincent Price no hizo casi de vampiro? No, pero tenía muy buena voz. Sí. Él es la voz de Enough de Thriller. Ay, guacho, si quieren tener un mejor contacto, vean Los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Ah, sí, también. Ahí es un personaje. Sí, Vincent. Sí. Y así va cambiando. Porque así como en Los Simpsons todos quieren aparecer en su momento Scooby-Doo. Todos querían aparecer en Scooby-Doo, pues, weón. El vampiro en el... Kiss, sí. Pero Kiss tiene un pedazo de cameo en Scooby-Doo. La familia... Los Locos Adams. Los Locos Adams apareció en Scooby-Doo. Batman. Los Harlem. Globetrotter, sí. Y Batman. Y Robin. Ah, ¿verdad? Sí. Pero decía Adam West. Sí. Porque era Adam West el que hacía la voz de... Pero no era Batman, era Adam West. Ah, ya. Disfrazado de Batman. Ah, ya. Ah, chuchi. Cuando ya estaba en su momento. Así con los vampiros. No volvería el vampiro gótico, o el clásico vampiro gótico, hasta que una productora inglesa vuelve a hacer películas de vampiro y la rompe, que es Hammer. Los vampiros de la Hammer. Los vampiros de la Hammer. Los monstruos de la Hammer. Hammer hace lo mismo que hace Universal, pero lo lleva a los años 60 y 50, a finales de los 50 y durante los 60, incluso hasta los 70.
Y es bacán porque lo hacen Technicolor. Entonces, ahora hay sangre y es roja. Pero es un rojo encendido, ni siquiera un rojo sangre de verdad, sino que era una weá así, rojo, escarlata, súper exagerado. Pero tienen actores, de ahí salen grandes actores. El señor, el Tata que todos queremos tener, ¿cuánto se llama? Christopher Lee. Si usted no sabe de quién estoy hablando, Christopher Lee fue Saruman en El Señor de los Anillos y el Conde Dooku en Star Wars, para los que son más jóvenes. Pero es el Drácula. Para mí es mi Drácula. Yo lo recuerdo como mi Drácula, porque yo cuando niño las primeras películas que vi de vampiro fueron con él. Porque entre medio, así, a eso no he hablado, cuando Universal ya bajó de popularidad. No, que es rating, hubo un tiempo donde todavía hizo algunas películas de Drácula. Entre ese intervalo que hay entre Universal y Hammer, Universal todavía tenía los derechos y seguía haciendo algunas películas. ¿Y qué hizo? Contrató a otro actor porque ya Lugosi no tenía... No, pues ya no estaba, po. No, pero hubo un tiempo en que sí estaba, pero ya no... Ah, pero lo reemplazaron. Lugosi tuvo un problema de que se volvió adicto. ¿Ya? Entonces... ¿A todo? Creo que fue a lo... ¿cómo se llama esta cuestión de para el dolor? Analgésico, algo así. Y aparte de que tomaba una bebida de su tierra, un copete de su tierra que era a base de azufre, tenía un olor horrible, una weá. ¿Qué weá? No sé qué tomaba, algo así. El asunto es que en ese brígido, entonces. En ese tiempo, quien hizo de Drácula en varias películas de muy poquita plata, fue John Carradine. John Carradine, actor que fue papá de David Carradine. David Carradine, si no lo conocen, hizo de Kung Fu en la serie y de Bill en Kill Bill. Bill, sí. Ya. Nunca vi Kung Fu. Mi papá habló un montón de veces de Kung Fu. Sí, era entonces, la serie. Un guan caminaba y sabía... Caminé más que Kung Fu, de ahí viene la weá. Yo me sé la serie completa, sí, pero jamás la he visto. Y es porque mi viejo me la contaba. Cada capítulo. Sí, una weá. Mi viejo tenía ese don. Contar historias. Contar películas, contar series. Entonces, por eso yo he visto indirectamente un montón de películas. John Carradine hizo películas tan raras como Drácula contra Billy the Kid. Yo debo decir que vi esa película. Cuidado. Vi esa película cuando niño. ¿Y era la mejor weá que habéis visto? No, esa fue Godzilla King Kong contra Godzilla. Por eso que cuando salió la última King Kong contra Godzilla yo la vi y la disfruté caleta. Porque era exactamente lo mismo que había visto cuando niño. Tengo un clip tuyo en el video de la cuarentena donde estamos viendo el tráiler y tú estás terriblemente con arena en la vagina. ¿Por qué? Porque le estáis discutiendo al tráiler como, sí, pero no va a ser una hueá de mierda. Le estáis hablando en la tele. Ahí voy a dejar el video de la cuarentena. Porque tiene que... Es mi infancia, po. Todavía no la habíamos visto. Sí, pero la disfruté. Yo no la vi. Yo la disfruté, yo tú estás... Oh, Godzilla, y están peleando. Como cuando en la otra y cómete tu brócoli. Y es más bonito. Claro, cómete tu brócoli, esa weá. Yo la vi cuando niño. Y tú le estás hablando a la tele, estaban pasando el tráiler. Sí, porque bueno, siempre destruye en mi infancia estos culiados. Especialmente ese weón de Michael Bay. Lo que pasa es que la última Godzilla había sido muy mala. ¿Cuál? Tú eso le estabas diciendo a la tele. No. Que con la última te habían decepcionado, así como así que más les vale. No, pero no era por la Godzilla, era por esa película. Ah, ya. No, pues la Godzilla a mí me gustan. Ah, ya. No, sí. Pero la Godzilla gordita que llega a Nueva York, eso no existe. ¿Cuál? ¿La del 98? Quiero decir que sí. Sí, la del Godzilla, el que es como Perón, el Godzilla de los 90. El que se prende azul. ¿Se prende azul o no? No. Mira, yo vi esa película en una sala de 6x5 en una tele de tubo de este porte, no sé cuántos pulgadas son. La tele más chica, que está al fondo. Mira, la vi en el colegio. Mira, la Godzilla que yo te digo es la de donde sale el Jean Reno. La que yo te digo sale... Ay, se me olvidó el nombre del actor.
El que le pone la voz a Simba. Te dejé loco. Sí, él. Y sale el Jean Reno, el del León. Hace del agente francés. No la he visto. La vi en una tele de mierda que es del porte de ese cuadrado. ¿Cachai? En una sala de 6x5, oscura, porque era la sala audiovisual. ¡Deja de mirar la ventana! Porque no pasa nada. Ya no sé qué estábamos hablando. Oye, ¿querés que me cambie de lado? No. Porque yo voy a estar mirando la ventana. Pero no miré así como asustado, po. No miro asustado. Se acabó este podcast, me voy. El asunto es que... Por favor, ayúdenos suscribiéndose al canal para poder comprarle cortina a esta weá. Porque estoy mirando ahí que se movía la cortina de la ventana del frente. Ya. Y eso estaba mirando, eso. Me dio sed, weón. Me dio calor a mí. Toma. No, ahí nomás. No. ¿De qué estamos hablando? De los fantasmas que están penando en este estudio. No pena ningún fantasma. No hay fantasma. No, wey, pu. Se van a enojar. El asunto es que... Estábamos hablando de una weá absolutamente nada que ver con los vampiros. Estábamos hablando de Godzilla. Sí, pero bueno, yo estaba hablando de John Carradine, que hizo una película que se llama Drácula contra Billy the Kid. Que ya nos fuimos a la mierda en un rato del tema. Pero después aparece el Drácula de Christopher Lee, que es el Drácula, el primero que muerde chiquillas. Cochino. Ese es tu Drácula. Es mi Drácula. Yo no lo vi, pero yo lo conozco como Drácula, ¿cachai? No, yo lo vi. Yo pensaba que él era el primer Drácula. Sí, aparte que le da una impronta distinta. Él era como atractivo, tenía como... Era más atractivo que Lugosi. Y... Era mucho más alto. Era mucho, claro, Christopher Lee era extremadamente alto. Tenía un porte noble. Sí, tenía un porte noble, bueno, él era noble. Lugosi más que nada... Era un poquito rústico. Sí, porque él... Pero representaba más el cuento del centro europeo, una cuestión así. Claro. Había un encuentro con Christopher Lee que era muy casi en paralelo a James Bond. Pues James Bond tenía a las chicas Bond, que eran como las chicas más bonitas de la época, y le buscaban ese tipo de actrices. El Christopher Lee en sus distintas películas de Drácula también actuó con las chicas más hermosas de su época y las mordió a todas. Se las chupeteó a todas. De hecho, hay una... Después de los años 70 hay un par de películas que son notables, que Drácula 1970 y Drácula y los ritos satánicos que ocurren en los años 70. Así que Drácula con chicas hippie, muy hippie están súper buenas esas películas. Yo las vi y tú decís, me da cringe. No, están bien hechas para la época. No sé. Y siempre con el eterno Van Helsing de... El eterno Van Helsing de... Pero hippie, dime que Van Helsing era hippie en sí, o sea, no hippie, pero él es el abuelo de una de las chicas hippie. No, pues tenía que pero ser con hippie. pantalones pata elefantes, está a la moda, ¿cachai? Con patillas. Sí, con patillas el Van Helsing de el actor Peter Cushing. No. Peter Cushing hizo... Siempre era Christopher Lee hacía de Drácula, Van Helsing era Peter Cushing. Desde la primera. La primera que hicieron, la primera no se llamaba Drácula, se llamaba El Horror de Drácula. Qué lástima que no se cruzaron en Star Wars. Claro, porque si no saben quién es Peter Cushing, en Star Wars, en La Nueva Esperanza, es el Moff Tarkin. Que lo reviven digitalmente para Rock One. Se ve bien, pero extraño. Sí, pero que eran las primeras
La primera vez que probaban esa tecnología. Sí, pero se veía mucho mejor que la cara de Luke en el Mandaloriano la primera vez que aparece. Es que se veía mejor. Solamente se veía ligeramente plástico. Lo que hicieron con Peter Cushing fue reconstruirlo sobre la cara de un actor que se parece mucho. Sí. Que tiene esta misma rostro huesudo y cara pomulienta. Y la ventaja que tiene sobre el look es que siempre aparece en escenas oscuras. Le supieron hacer así. Pasa piola. Y reconstruyeron su voz de la misma forma que reconstruyeron la voz de Luke con registros de su voz original. Con el ¿cómo se llama esta mierda? Con los Vocaloid. Sí, es un programa que te crea. Como el amigo Hatsune. Que te crea toma la vocalización. Diálogos con la vocalización de otros diálogos. Sí. Así que van juntando y va creando. Sí, esta tecnología para mí es vieja porque el Vocaloid era esa hueá. De ahí salieron todos los fenómenos. Después te voy a mostrar la web. Y también hubieron The Hammer también llevó ¿Frankenstein? Bueno, Frankenstein, que fue la primera que hizo Frankenstein, no Drácula. La primera que hizo Frankenstein también con Christopher Lee Christopher Lee hizo de Frankenstein, de Drácula y de la momia. No hizo del hombre lobo. No alcanzó. No, creo que no, sí, Hammer también hizo de hombre lobo, pero no le llamó la atención hacer de hombre lobo. Lo que hicieron fue Carmila. Oh. Y la versión de Carmila de Hammer es como con una X. Ya. Se ve tetita. Hay tetita. Una actriz ¿Hay pezón? Sí, hay pezón. Ya. Hay pezón, sí. Es una X media. Es una X. No, una X no, sí, es desnudo. No, pues una X. No, es que es así: desnudo X. Sexo. Romántico. No, sexo no explícito. 2X. Así como que se ve que están haciendo algo, pero no se ve exactamente lo que están haciendo. Y ya las 3X es porque se ve el... ¿Y el side boob dónde entra? No, el side boob no entra dentro de la X. Porque es un side boob nomás. Si se ve el pezón. El pezón, ahí hay X. Tetita completa, X. Una actriz que hizo de Carmila que se llamaba Ingrid Pratt, que era una actriz de origen polaco que la pasó muy mal en la Segunda Guerra Mundial y después se arrancó de Polonia durante el cuento de la dictadura comunista. Ella fue a vivir a Inglaterra, era muy bonita y ella fue la vampiresa de Hammer. Hizo esa película de Carmila y después hizo una película sobre la Condesa Bathory. Uf. Ella fue y creo que hizo otra de vampiros por ahí también, que era más de comedia. Puta. Con el tercer doctor. Sí, con el John Pertwee, el papá de John Pertwee, el Alfred de Gotham. ¿Verdad? Entonces, durante los 70 se mantuvo todavía el cuento del vampiro en el cine, por lo menos, y hubieron un montón de Drácula sucedáneos. Por ahí hay un hueón que se llama el Conde Yorga, que como una empresa norteamericana no tenían los derechos, hicieron otra hueá así y crearon un conde que se llama el Conde Yorga. Y tiene como 3 películas el Conde Yorga de vampiro. ¿Y cuál es la diferencia del Conde Yorga con...? El Santo contra Drácula. Las películas mexicanas. El Santo peleó contra las mujeres vampiros. El Santo peleó contra todos los monstruos clásicos del cine. El Santo es un superhéroe mexicano, ¿cierto? En realidad el Santo es un luchador de lucha libre. Sí, pero se considera como un superhéroe. Él entró dentro de la... Categoría. Junto con el Blue Demon, que era otro luchador enmascarado. Ellos crean este cuento del Santo como un superhéroe y que pelea contra las momias y contra esto. Que sus poderes son reales. Claro. Como Kinnikuman. Sí. Así. Y después entre medio aparece Anne Rice. ¿En los 70? Sí, pues Anne Rice. El libro. El libro no aparece el 70. Todavía no puedo creerlo. ¿El 78? Todavía si no me equivoco. No, el 76. Pero se escribió el 73. Dios mío. Yo todavía estoy en shock desde el capítulo de Anne Rice. Bueno, en todo caso tenemos un capítulo de Anne Rice donde pueden saber un poco más de la crónica vampírica. Acá no vamos a hablar tanto de las crónicas vampíricas, aunque es importante dentro de la historia de los vampiros
el 76 se publica. Sí. Pero se escribe el 73. Donde está en la bosta la Anne Rice. Puta, estaba más curada la pobre. Sí. Yo estoy buscando acá. Ya. El 76, casi al mismo tiempo, porque acá estoy viendo que el otro es del 75. Hay dos libros de vampiros. Uno es el de Anne Rice, el de Entrevista con el vampiro, que es el 76, que crea saca al vampiro del terror en primer lugar, como lo hablamos ya antes, y lo lleva a la fantasía gótica oscura. Los vampiros, romántica, erótica, homoerótica. Claro, habla, o sea, el vampiro ya desde el tiempo de Christopher Reeve como que tenía esa weá de que hoy va a morder a un hombre. Oh, qué sucio. Pero no se veía en cámara. Porque hay una parte en la primera, en el horror de Drácula, donde muerden a Jonathan Harker y lo transforman en vampiro. Ay, Dios mío. Sí. Y siempre estaba ese rollo de que va a morder. Ese rollo de que la mordedura del vampiro tiene como una el morbo. Claro, pero no los mordía, ¿cachai? Pero Anne Rice toma eso y crea explota todo lo que el vampiro homoerótico. Y pone un precedente. Sí, pone un precedente. Saca al vampiro del terror. Pero también nos está faltando, ahí nos falta una cosa que hay antes de que es Sombras Tenebrosas. Ah, pero... No, Sombras Tenebrosas lo vamos a buscar. El tiro acá de qué año es. Yo sé que es antes. Es del principio de los 70. ¿No era de los 80? No. El primer episodio de Sombras Tenebrosas es de 1966. Uf. Y el último episodio es de 1971. Estuvo, ¿cuánto? Casi 5 años en el aire y tiene 1225 episodios. Por si no saben o no suena, o les suena solamente Sombras Tenebrosas por la película de Tim Burton que hizo en el 2012, donde sale Johnny Depp. Sombras Tenebrosas era una serie de televisión de Estados Unidos producida por un productor muy famoso de la época que se llamaba Dan Curtis. ¿Nunca fue radioteatro? No fue radioteatro. Fue directo de la televisión. Dan Curtis de hecho había hecho su versión de Drácula porque ya en esa época ya se había liberado y hay un montón de versiones de Drácula entre medio. Por eso hay tantas versiones de Drácula. Claro, él hizo una versión de Drácula para la televisión y después se dice ya se te da bien el cuento de los vampiros, ¿por qué no hacía una serie de terror gótico pero moderna? Que ocurra en un lugar de Nueva Inglaterra. Entonces él crea todo un cuento en un lugar de Nueva Inglaterra y la protagonista de la historia que iba a ser como la extensión del público dentro de este mundo de terror gótico iba a ser una institutriz que llegaba a cuidar a un niño que se llamaba Victoria Winters. Y de eso se trata la primera temporada, perdón. Estoy enfermito. Pero no es COVID. Solamente se me secó el huerguero. Es porque se nos quedó el agua. Sí, no trajimos agua. No. Pero en la segunda temporada agregan un personaje que es un vampiro que se llama Barnabas Collins. Y la serie cambió y se transformó en la serie de Barnabas Collins. Se llamaba Sombras Tenebrosas, pero la serie de Barnabas Collins. Claro. Aquí en Chile fue la zorra. La weá pegó caleta, la gente veía la serie porque lo transmitían por televisión nacional. La mala veía, no se la perdía, pero no tenía permiso para verla. Claro, a muchos tenía un control parental similar al mío. Sí, se encontraba. Mi mamá también veía Sombras Tenebrosas. Si tú habláis de la gente que tenga más de 60 años, posiblemente haya visto Sombras Tenebrosas en la tele. Se daba como novela. De hecho, se producía como novela. Se producían 5 capítulos a la semana. Los capítulos, los buenos tenían solamente el tiempo necesario para aprenderse los diálogos y salir de escena. Muchas de las películas, de los capítulos hay veces que se equivocaban en los diálogos y tenían que armarlos sobre la marcha. Y era eso y salía al aire. Casi. El asunto es que la serie duró tanto y ya al final le metieron de todo, sí.
había hombres lobos, fantasmas, extraterrestres. La weá que se te ocurre le metían los weones a la producción. De hecho, se volvió como un poquito ridículo al final, ¿ya? Pero fue recordada y fue muy exitosa en esa época, Sombras Tenebrosas, con el actor que hacía de Barnabas College, que se llamaba Jonathan Frakes. No. Y que tampoco no era como la... No era la actuación. Era el porte y la voz del loco. Sí, era la voz más que nada, porque tenía una voz súper profunda, Jonathan Frakes, que le daba ese acento al Barnabas College, porque tampoco era un actor que se podría decir que era atractivo físicamente. Era como naricón, tenía los rasgos muy, muy duros. Pero yo he visto imágenes del Barnabas original y no lo encuentro feo. No era feo, pero sí, imponente. Sí. El loco era intimidante. Sí, era intimidante. No es como este vampiro delicado al que yo estaba acostumbrada, ¿cachai? Entonces es como un tipo rudo, ¿cachai? Sí. Como, este vampiro te va a pegar un combo en el hocico y vaya a caer tutito, ¿cachai? Sí. Y es como el antepasado de todas estas series sobrenaturales que hay que hubieron después, que más que nada se dieron en los años siguientes, en las décadas siguientes, se saltaron como 2 décadas. Buffy, Supernatural, Ángel, todos le deben algo a Sombras Tenebrosas. Bueno, estábamos hablando de Sombras Tenebrosas, después viene el cuento de Anne Rice, que ya dijimos que ella saca al vampiro de su zona de confort en el terror. Y vuelve a ser muy gótico todo. Sí. Más delicado y con más depre, pena. Sí. Luego ir por la chucha, date cuenta. Pero al mismo tiempo, un año antes, el vampiro se vuelve terrorífico y de nuevo terrorífico y muy terrorífico con la novela de Stephen King, El secreto de Salem Lot, que hablamos en su momento también en el capítulo del Resplandor lo tocamos muy rápidamente. Muy rápidamente, pero la novela Salem Lot, les voy a cagar la historia porque no, es un vampiro. Se trata sobre un vampiro, pero en el libro no te dicen desde un principio que es un vampiro, sino que lo vayan armando. Si quieren un capítulo de Stephen King, déjenlo en los comentarios y nos explayamos un poquito más. Un poquito más de lo que es la obra de Stephen King, pero El secreto de Salem Lot nace de un día cuando Stephen King y su mujer van a ver cine clásico y van a ver Drácula, y la mujer le pregunta, oye, ¿qué pasaría si Drácula llegara al Nueva York actual? Y Stephen King le dice, seguramente lo atropellarían, pues si aquí no respetan a nadie. Y le costaría N encontrar un piso, porque concha tu madre, qué manera de ser caro Nueva York. Entonces ¿qué haría debiendo arriendo? Stephen King crea esta novela de vampiro. Demasiado real. Sí. Crea esta novela de vampiro que ocurre en un pequeño pueblo, Salem Lot, de Nueva Inglaterra. Por supuesto. Donde un vampiro llega a este pueblo que se llama Kurt Barlow. Y el vampiro se llama Kurt Barlow. El pueblo se llama Salem Lot. Y de a poco va destruyendo esta comunidad y transformando todos los que están en ese pueblo en vampiros. Acá el vampiro nuevamente muestra ese rostro feo que tiene de las leyendas originales. Los vampiros de Stephen King no son románticos, ni atractivos, ni siquiera atractivo ese erotismo que muestra el Drácula de Christopher Lee, ni una de esas weas. Son monstruos que vienen a la noche. Hay una escena de culiá que todos conocen y que da mucho miedo en el libro, y da mucho miedo cuando lo hicieron en la serie, en la miniserie que se hizo de El secreto de Salem Lot, del niño vampiro que llega a golpear la ventana del amigo para entrar a la casa, porque los vampiros no pueden entrar. Los vampiros de parodiar en Los Simpsons. Parodiar Los Simpsons que viene volando. Esa escena da mucho miedo en el libro y da mucho miedo también en la... Porque estos vampiros vuelan. Sí, porque estos vampiros vuelan. Que entrete. Sí. Y el cine de vampiros como que tiene un hiato en los 80. Como que no hay. Pero no está el Ansia. Sí, está el Ansia, por eso iba a hablar. Porque el Ansia, que no lo he visto tampoco, es la película. El Ansia, a ver, ahí tenemos que explicar un poquito un asunto cultural que ocurre entre los 70 y los 80. Y de Lost Boys. Y de Lost Boys, sí, al final de los 80. Pero no tienen tantas películas de vampiros. O sea, hay algunas, pero para televisión y no. Me acuerdo que una vez cuando chicos vi Desiree la vampira. Porno.
No, era una película para televisión de vampiros. Suena como porno. Que era una vampiresa que está atacando en una ciudad y hay un hombre que tiene que enfrentarla y demostrar que es un hombre honesto porque la mina lo trata de chupárselo. Porno, pues, weón. No era porno. Ale. Mi mamá. Actuaba el actor de Un hombre lobo americano en Londres. De hecho lo hizo después de esa película. Eso. Creo que no nos va a alcanzar todo. ¿Cuánto llevamos ya? Pasamos la hora. Puta la weá, me quedan los... Queda... Matemos... La evolución. Matemos con The Lost Boys y... Y vamos a tener que hacer una parte 3. Y hagamos una parte 3. Igual la chucha. Es que el vampiro da para hablar muchas weas, po. Sí. Eso, vamos a tener que hacer una parte 3. Para la próxima tenemos rol de vampiro, tenemos... Jueguito vampiro. Vampiro en la... Monito vampiro. Sí, monito vampiro, que no hemos hablado de los monitos vampiros. Películas como Vampiro en La Habana, que dije que iba a hablar, pero no alcanzo a hablar ahora. No. Eso, nos fuimos a la verga. Ya, vamos a ponernos con la parte de El Ansia. El Ansia, yo no lo he visto. Ya. Pero sé que está David Bowie. Catherine Deneuve. Besitos para el cielo. David Bowie, Catherine Deneuve y la... Ay, se me olvidó la otra actriz. La Sarandon. Susan Sarandon. ¿La Susan Sarandon? Sí, ellos tres son los protagonistas de esta película, donde toma otro cariz del vampiro. Esta sí que... Pero, y aparte que está muy en la época. Si ustedes saben, en los 70 se dio el punk. Punky. El punk no solamente es música, sino que es un movimiento cultural más amplio. Tiene raíces ideológicas. No solamente raíces ideológicas, sino que también de tipo estética. Por eso, cuando artística. tiene raíces ideológicas influye moda, música, estilo de vida, comportamiento, por eso. Sí, todo eso. Igual que Lolita. ¿Qué ocurre? Nada, que estoy viendo que se mueve ahí una cosa. No pasa nada. Dios está aquí. Esa cosa que está ahí, que el viento lo mueve. Que respiro. No pasa nada. El cuento. Dios. Ya. Voy a ponerle diario a esa weá. Bueno. Yo quedo mirando, entonces cualquier veo el movimiento, ahí se mueve una weá que está colgada afuera. Hay viento, po. Sí, pues por eso yo veo el tenebrosa esta weá. Y miro para afuera. Por la chucha. Ya. Y después de cuando uno de los derivados del punk es el New Wave y el Dark Wave. Que el Dark Wave es como el gótico que conocemos hoy en día. Con música como la de Bauhaus. Y vamos a seguir con Bauhaus. ¿Por qué Bauhaus? Ya habíamos hablado de Bauhaus. No, hablamos de Art Deco. No en este capítulo. En otro capítulo ya habíamos mencionado a los Bauhaus. ¿Al grupo Bauhaus? Sí, po. Ya. En el capítulo de la Anne Rice parece. Ya, pero porque ya bueno. Bauhaus, ¿por qué hablo de Bauhaus? Porque Bauhaus tiene una canción que se llama Bela Lugosi's Dead, que es muy conocida. Y es la canción principal de esta película que estamos hablando, que es El Ansia. ¿No tiene música de Bowie? No tiene música de Bowie. Pésima película, no la voy a ver. Extrañamente. No la voy a ver. Por eso vi Labyrinth. Porque canta. No sé, no recuerdo. Puede que debería tener música de Bowie, porque es raro que tengáis un ¿Cómo es posible? Un cantante actuando y no le pongáis una canción de él. Y un cantante actual, pu. Pero es que él actuaba muy bien, así que por eso más que nada lo pusieron. Ya había tenido otra película antes. Hablando de vampiro, acá de salirme una noticia acá en Google, dice Google nos escucha. Qué bueno. Una noticia de Buffy, que están como tirando en teaser de que Spike realmente fue el amor verdadero de Buffy, lo cual estaría terriblemente tóxico, ¿cachai? Ah, sí, es que hay un cómic de la Buffy vieja. Sí. Ahí está, como en un mundo post-apocalíptico y... Ojalá que... Sí, porque no se sigue los cómics de Buffy.
Que también tenemos un video de Buffy si lo quiere ver. Quiero verlo, leer los cómics. No sé dónde encontrarlo. Conozco lugares extraños de internet. De allá somos entonces, pues. Pero ¿de qué se trata El Ansia? Nuevamente. Una vampira que es representada por Catherine Deneuve. Vive con su pareja, que también es vampiro, que es David Bowie. Y se alimentan de sangre. Ellos no tienen colmillos, no tienen ni una hueá. A veces matan... Una canción donde Bowie hace cooperación nomás. ¿Ya? Sí. Una mierda. Ellos viven de la sangre de otras personas. Se los llevan, típico que se llevan parejas de los discos de la época, así como para jugar las cambiaditas en la casa, pero lo que en realidad hacen es comérselo. Wow. ¿Viste? Sí, iban a aparecer los wow. Pero aquí lo que plantea es que la Catherine Deneuve es el vampiro y comparte su inmortalidad con las personas que ella ama. Pero el amor no dura para siempre. Y cuando ella deja de amar a su pareja, esta empieza a envejecer rápidamente. Y ella pero no muere, pues, esa es la weá. Eso es lo terrible. Envejecen y no mueren. Y no mueren y quedan como cadáveres, casi como momias. Y ella los junta todos en su sarcófago y los tiene guardados a todos sus amantes ahí que ha dejado de amar. Hasta que busca otro amante para compartir la eternidad. De eso se trata el Ansia. Una colección de ex. Sí, una colección de exes. Y The Lost Boy, que es a finales de los 80, que esa toma toda la onda... es súper ochentera, toma toda la onda rockera y motoquera de esa época. Hay otra película por ahí que lo vamos a hablar la próxima vez, que es de vampiros motoqueros, pero de real vampiros motoqueros, no adolescentes. Pandillero. De esos que te pegan con cadena. Claro. The Lost Boys es casi como, bueno, es una revisión del mito de Peter Pan. Pero ahora estos chicos perdidos, por eso se llama The Lost Boys. Saludos al podcast Locos por las Motos. Hay un podcast Locos por las Motos, no cacho. Sí, que nos seguimos por Instagram. Y son buena onda, apoyan ahí. Buena. Eso es un saludito. Saludos. El rollo es que acá los vampiros son una banda de jóvenes que viven de noche, todo lo que adoraría un joven en la adolescencia, y que más encima son vampiros los buenos, así que la hacen y tiene todo un rollo con el cuento de Peter Pan y tiene comedia. Es una película bastante redondita. Se mueve entre el terror y la comedia. Y lo hace bastante bien. The Lost Boy. Tiene unas continuaciones que son bastante malas. Continuaciones que no debieron existir. Sí, que no debieron existir. La primera era la Lost Boy. Y todavía... como algunas eras de hielo. como todas las eras del hielo. Después de la original. Me pisaste el dedito. Perdón. Entonces, chucha, ¿no vamos a alcanzar a terminar la historia de los vampiros? No. Por lo menos de este tema hemos sacado cualquier cagada, así que... Eso, pues, no ha dado de comer. No. Suscríbase al canal, por favor. Ayúdenos. Necesitamos comprar una nueva memoria. Pucha, igual hablamos caleta. Sí. Pero nos falta caleta, pues. Sí. Estamos recién a finales de los 90. Yo creo que la otra... Sí, porque... hay que hablar de Drácula Ultimate. ¿Cuál es Drácula? La que es muy mala, la película. O sea, no Ultimate, Untold. Ah, la historia no contada, ya, sí. Es muy mala. Sí. Bueno, está Drácula, la historia no contada, Drácula 2000. Ay. Yo quería hablar de la serie de Drácula. Drácula 3D, la serie de Drácula que no se terminó. Que era interesante, pero igual se está tomando mucha... libertad. Sí. Era muy ligeramente la historia de Drácula. Sí. Pero estaba interesante. Tenemos True Blood como serie. Yo la vi. La tan esperada y ansiada serie de las crónicas vampíricas que parece que esta vez sí... Este año creo que sale. No lo sé, parece. Han habido algunos
teaser del cast y hay algunos hoyos con ají. ¿Por qué? Porque Luis es... ¿Moreno? Moreno. Iba a decir mestizo, porque es acorde a la Nueva Orleans de la época. Es como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, mulato. Mulato. Ya. ¿Cachai? De hecho, sí, históricamente debería ser correcto. Es correcto. En Francia no había problemas con eso. No. Por si ustedes no sabían, Alejandro Dumas, el escritor de El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, era negro. Yo no cachaba. Sí. No. Era negro. Una weá muy horrible lo que voy a decir, pero no tiene nombre, ¿eh? Claro. Sí. Y dice la weá, el problema de Europa. Sí. Bueno. Nos falta caleta todavía por terminar. Sí. Ojalá nos sigan en esta No hablamos del Conde Pátula. El Conde Chocula, Blácula. Me faltaron los Blácula, que esos son de los años 70. Vamos a devolvernos también un poquito. A hablar de la Black Exploitation. Los Drácula alternativos. Sí, pues, son Drácula alternativos como Conde Yorga. Vamos a hablar del Conde Brolock. Deberíamos hablar del Conde Brolock de Sangre Eterna. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Conde Brolock que se quedó en las puras intenciones. Empezó como caballo carrera. Súper bien. Y de repente... Sí. Yo no la vi. Era la época en que yo no tenía cable. Ya. No había nada más. No tenía cable, no tenía internet. Solo tenía esto. ¿Cachai? Fue una época muy dura, oscura. Mis viejos estaban en Santiago, yo estaba acá pasando hambre, comiendo ramen, juntando las moneditas, weón, cobrando la Junaed para poder comprar pan. Sí, pues. Fue una época dura. Entonces la única weá que tenía así como para distraerme era la mierda de Conde Brolock. Chucha. También vi El Señor de la Querencia. No, pero eso la vi en familia. Ya. No he visto muchas novelas nocturnas, no. La verdad es que no. La que yo quería haber visto es Alguien te mira. O no sé cuál es. La de Creo que vi asesino. vi El laberinto de Alicia. Sí, pero yo quedé decepcionada. ¿Dónde está Lisa? Me pareció interesante, pero mal desarrollado. No, y lo otro que cuando te inspiráis en una obra, en otra obra, tenéis que ser como bien... Está bien que te inspirís, pero no que copies tanto como la weá del Silencio de los Inocentes. Porque esa weá de Navarenko, creo que se llama el personaje del Pesutich, era como muy El Silencio de los Inocentes con Lecter. Sí, pues Hannibal. Es Hannibal, pero en esta vez pero pedófilo, en vez de caníbal. Claro, en vez de caníbal. Entonces... pero por eso es lo que voy. Poco... Era interesante, pero estaba mal desarrollado. Claro. Bueno, nos estamos yendo de nuevo a la mierda. Sí. El Tay siempre nos dice que siempre divagamos caleta, y llevamos 15 minutos divagando de otras cosas. Despidámonos. Chao. ¿Qué hay que decir? Suscríbase al canal. Eso. Síganos en nuestras redes sociales. Por favor. Haga todo lo que mi esposa les dice. Si nos quiere apoyar directamente puede hacerlo en Ko-fi o en Patreon. Puede hacerlo desde 1, 3, 5 y $10. En Ko-fi es a lo que usted desee desde $3. Normativas de la página. Ayúdenos suscribiéndose. Si quiere ser parte del grupo de amigos de Antofageek, nombre momentáneo hasta que se me ocurra uno mejor. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter somos Antofageek. Eso. Síganos y nos vemos en la tercera parte. Vampiro Extinten. Eso, chao. Beso. Chupadito. Como vampiro. Ay, qué asco. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.